tal? Buenas tardes. Agradezco la invitación por el doctor Manuel Díaz de León a este webinar de lesiones del fútbol. Como bien agradezco la presentación, voy a hablar de lesiones musculares, musculotendinosas, algunos casos clínicos, utilizando como herramienta el ultrasonido. Quiero empezar hablando un poco de la unidad estructural básica de la musculatura, que es la fibra muscular estriada esquelética, ¿no? Que contiene, como sabemos, miosina, y también sabemos que hay dos tipos de fibras musculares, las tipo 1, que son las lentas y blancas, y las tipo 2, que son rojas y rápidas. También sabemos que representa entre el 25 y 30% del peso corporal en mujeres y 40 a 50% del peso corporal en hombres. Estas fibras musculares, como vemos en el esquema, bueno, está la fibra muscular como tal y obviamente que forma los fascículos, asimismo forma la parte muscular contenida por tejido conectivo, el epimicio, endomicio y perimicio. Como bien lo comentaban el doctor Villalón, pues bueno, hay un 30% de las lesiones que se generan en el fútbol son musculares, ocupando entre el 1.8 y 2.2 por 1000 horas de exposición, siendo una media de lesiones de 12 lesiones musculares por temporada, con una baja promedio de 300 días de inactividad. Sabemos que estas lesiones musculares se dan más en músculos biarticulares, de acción excéntrica, de fibras tipo 2, en las transiciones musculotendinosas, ya que en los tendones tenemos la mayor fuerza intrínseca y también ahí hay una debilidad biomecánica. Como ya también lo mencionaban anteriormente, y esto nada más es como algo representativo, sabemos que las partes musculares, como lo vemos en esta tabla de la Champions League, las lesiones musculares siempre son las más importantes, las partes de isquiotibiales y bíceps femoral. Igual en esta otra tabla, que es del 2003 al 2007, donde se ven cómo en los primeros dos números son lesiones musculares, posteriormente lesiones de tobillo y así sucesivamente. Entonces vemos la importancia que tiene todas estas lesiones a nivel en el fútbol. Esta tabla me gustó mucho porque habla un poco de la distribución. Esto se hizo en España, en equipos profesionales, donde lo que estamos viendo es esta distribución entre mayor categoría, entre más profesionales el deportista. Vemos que tiene más incidencia en lesiones de fútbol conforme a la gente más joven, ¿no? Obviamente lesiones ligeras, leves o moderadas, pero también vemos que los isquiotibiales, cuádriceps y abductores pues son las lesiones más comunes que se presentan. Como les dije, bueno, una herramienta muy importante que utilizamos nosotros aquí en el club pues, es el ultrasonido. Es una parte importante que nos da un diagnóstico pues casi inmediato, que es dinámico, que podemos comparar. Esta es una parte muy importante, ¿no? Que podemos utilizar para procedimientos intervencionistas, como puede ser la aspiración de algún hematoma, si hay necesidad, la aplicación de PRP, también la utilización para un mejor tratamiento con EPTE, ¿no? Es también importante tratar siempre en el ultrasonido, aunque sabemos que es dependiente de la persona, siempre tenemos que tratar de tener los dos ejes, ¿no? Este eje transversal contra eje longitudinal. Como vemos, normalmente, ya lo han comentado el doctor Villalón, de una manera muy concreta, muy sencilla, yo normalmente lo que hago es utilizar un poco todas estas de Polov, la de Múnich, la clasificación de ultrasonido para poder así ayudarles a la gente que está alrededor mía, los fisioterapeutas, masajistas, la parte de readaptación. Me gusta mucho para que comprendan dónde se encuentra, dónde está localizada la lesión, si es muy periférica, si es intramuscular, si está pegada al tendón, si solamente tiene un hematoma, si solamente hay un edema, si hay una ruptura completa, parcial. O sea, esta parte creo que es muy fundamental,
ya que, como vemos aquí, yo lo que quise evidenciar aquí es cómo observo yo en su momento la lesión. Aquí tenemos un corte transverso donde tenemos una pérdida de la continuidad, unas zonas anecoicas que corresponden a esta parte de la resonancia magnética, ¿no? Cómo hay esta diferencia, cómo se ve obviamente la estructura muscular, cómo se ven ciertos datos hiperecoicos de condensación de la fibra, ¿no? Esta es una lesión grado 1. Esta es una lesión grado 2, como estas zonas anecoicas se ven más amplias, ¿no? Aquí vemos en esta diapositiva del lado izquierdo arriba, vemos una comparación en sentido de cuando le pido que haga una contracción, cuando está el músculo normal, cosas que a veces esto no se puede hacer de inmediato en una resonancia. Vemos cómo se ve esta imagen, esta lesión grado 2 en una resonancia y cómo se observa en la parte muscular. Para nosotros sí es muy importante poder tener esta comparativa. Ya ahorita más adelante les comentaré, pero bueno, aquí hablamos de una lesión grado 3, ¿no? Como esta zona anecoica más amplia con estos datos de condensación de la parte muscular conforme a la resonancia magnética, esta gran diferencia que tenemos, ¿no? Que obviamente al final de cuentas nosotros tratamos de conjugar un poco las dos cosas para poder tener un mejor pronóstico y que el deportista pues salga lo más pronto posible. Una grado 4, donde vemos un desprendimiento total de la parte muscular y tendinosa y cómo se observa en un ultrasonido. Por eso es importante siempre los antecedentes de la lesión, qué patologías previas tenía el jugador. Eso siempre es importante porque eso nos ayuda para poder prevenir lesiones futuras. Nosotros nos enfocamos, tenemos un área que nos enfoca mucho en la prevención de las lesiones, ¿no? En corregir algunos desbalances musculares, en fortalecerlos, en mejorar esta parte y posteriormente, bueno, el mecanismo de la lesión creo es un factor determinante que nos dice qué está sucediendo y que inmediatamente podemos enfocarnos y tratar pues de tener una mejor visión de todo el panorama, la inspección, la palpación, los arcos de movilidad, la fuerza que se presenta a nivel de la valoración, son datos primordiales en el caso de nosotros. Yo normalmente, aunque muchos hablan de que el ultrasonido se puede utilizar después de las 12 hasta 24 horas, yo casi siempre lo uso en los primeros, pues si se puede, a veces a los 2, 3 minutos de haber sufrido la lesión. Yo en lo particular viajo con un ecógrafo cuando viajo con el equipo, pues a veces lo utilizo previo al partido, a veces posterior al partido, lo utilizamos si hay la posibilidad, a veces por los viajes, por todo esto, pero lo más pronto posible es que yo utilizo el ecógrafo y bueno, posteriormente también utilizamos la resonancia, hacemos como un ensamble para poder tener un mejor diagnóstico y una mejor evolución del jugador. ¿Qué es lo que utilizamos? Bueno, el ultrasonido, bueno, pues como sabemos, es la evaluación diaria. Eso es algo que podemos hacer. A veces me pasa a mí en lo personal que tengo una evaluación previo al entrenamiento y después veo cómo evoluciona después del entrenamiento. Vuelvo a veces a sacar en el mismo día 2 ultrasonidos porque quiero ver cómo se está comportando ese jugador en un momento dado, aún cuando está haciendo trabajos de readaptación o trabajos también solamente de terapia física en su fase aguda. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, en las lesiones fibrilares, ver la resolución del edema, de las hemorragias, en los desgarros fasciculares, lo que queremos ver es también la resolución del hematoma, ¿no? Que empiece a haber esta consolidación, esta cicatrización, al igual que en las lesiones totales. Como vemos aquí, este es un jugador que tuvo una molestia, si no mal recuerdo, en un entrenamiento, llevábamos como 30 minutos aproximadamente. Él refiere, después de golpear un balón con intensidad, hacer un cambio, refiere una molestia a nivel posterior discotibiales, tercio medio aproximadamente, que si bien no lo limitaba, sí le molestaba, y lo que vemos es esta parte
hipoecoica, sin pérdida, a lo mejor sin datos de solución de continuidad, pero si se fijan alrededor, todas estas zonas adyacentes al músculo, cómo tienen un cambio de densidad, ¿no? En esta toma transversa. Posteriormente, este jugador se le toma un ultrasonido al otro día y después, al segundo día, después de haber tomado rehabilitación, toda esta gama que también ha explicado Enrique, ¿no? La verdad es que nos permite hacer una nueva valoración, ver la parte clínica, que siempre para nosotros es importante, y revalorarlo, ver cómo se siente, y obviamente nos vemos este cambio nuevamente, el mismo músculo, cómo se comporta. Obviamente la clínica siempre es el estándar de oro para nosotros, y eso nos permite dejar, iniciar ya sea progresivamente la actividad, depende mucho a veces de las necesidades que se tengan dentro del mismo club, y nos permite que un jugador que a lo mejor anteriormente hubiéramos tardado más días, bueno, pues este jugador en 2 días ya está de vuelta en su actividad. Este fue otro jugador que en un partido, al intentar hacer un cambio también de velocidad, presenta una pequeña molestia a nivel del recto femoral, y el cual pide su cambio porque era un dolorcito que, si bien no lo limitaba, era un dolorcito constante que estaba, donde obviamente al revisarlo en ese momento pues tenía un pequeño aumento de volumen del músculo, ¿no? Se observa aquí tenemos una comparativa. Este es el pequeño, pareciera al inicio como un pequeño infiltrado, cosa que no, a veces es una hipoicoica, pero sí me llamaba la atención este acúmulo de las fibras, ¿no? Y obviamente si se observa en la distancia de la longitud de este músculo con respecto al contralateral que le tomamos, y bueno, vemos que hay un cambio. Este jugador se paró aproximadamente 3 días, este jugador regresa otra vez a su actividad deportiva sin ningún problema, y juega el fin de semana. Depende mucho, en el caso de nosotros, depende mucho del momento. Normalmente, en mi caso, nosotros hemos bajado mucho la toma de resonancia magnética. Me baso mucho en el inicio de la parte clínica, el mecanismo, y me baso mucho en eso para poder tomar una decisión a corto plazo. Obviamente sabemos que el ultrasonido no te va a dar todo hacia adelante, pero sí te da un panorama, como ahorita lo vamos a ver en el caso que sigue, de cómo se está comportando la fibra muscular. Este es un jugador que en un partido foráneo, en el minuto 70, él siente un tirón en el recto femoral. Aquí, al regresar de México por cuestiones de aviones, todo esto, regresamos de México, le agendo una resonancia magnética donde encuentro esta lesión 2B del recto femoral, como lo vemos aquí y aquí, en la parte axial, y posteriormente a los días yo le tomo un ultrasonido donde veo esta zona anecoica, esta pérdida de la solución de continuidad, ¿no? Cómo se observa, cómo va cambiando, ¿no? Cómo la región alrededor tiene una disposición diferente de las fibras. Aquí esta se la tomo como a los 4 o 5 días, si no me recuerdo. Empieza a haber una distribución diferente de la fibra muscular, donde sí encuentro una mejor disposición. El jugador se refiere con mejoría, y posteriormente, perdón, acá abajo, esta última se me estaba pasando, este ultrasonido de acá abajo es exactamente 10 días después, vemos un contorno diferente. Obviamente todavía no se encontraba bien, pero bueno, sí vemos cómo la fibra va cambiando, cómo va evolucionando. Eso nos permite iniciar ciertos ejercicios que a lo mejor sin el uso del ultrasonido no lo podríamos hacer, porque o no tendríamos, mejor dicho, la seguridad de poder empezar a realizarlos, ¿no? Entonces esto nos permite avanzar un poco más rápido. Y bueno, este video muy corto que se tomó todavía 5 días después, donde no es muy bueno, pero sí vemos esta parte de resolución, y esta parte donde empezamos ya a readaptar otros factores. Este caso es un caso interesante que también me tocó
verlo, fue un jugador que tenía 2 meses con una lesión de recto femoral, y este jugador, posterior de 2 meses, yo todavía no era médico en el primer equipo, pero bueno, me tocaba hacer los ultrasonidos y le veo este pequeño defecto de aproximadamente 4,5 centímetros en su eje transverso, y posteriormente le saco este otro donde veo un hematoma, ¿no?, de aproximadamente 15 centímetros, cómo está entre las fascias. Hubo esta fue una lesión 3C, ¿no? Entonces, bueno, fue un jugador que posteriormente tardó aproximadamente unos 2 meses y medio en regresar a su actividad. ¿Por qué? Porque este jugador inició su actividad deportiva y tuvo un golpeo muy intenso, y en un golpeo de estos es que vuelve a tener una molestia, y es cuando me lo mandan para volverlo a revisar porque no sabían qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque en teoría en las evaluaciones anteriores había estado muy bien, se había comportado muy bien, y bueno, es que se tuvo este caso. Este caso lo tomé hace poquito, y esta es una de las cosas en las que a mí me ayuda más el ultrasonido. ¿Qué es lo que veo? Es un jugador que en un cambio de velocidad dentro de un entrenamiento refiere una pequeña molestia, platica con el preparador físico, le comenta que trae una molestia a nivel isquiotibial, con un pequeño dolor que, si bien no lo incapacita, iniciamos el protocolo, que es parar al jugador. El profesor me lo manda a mí inmediatamente, vengo al servicio médico, le saco un ultrasonido y observo este cambio, ¿no? Esta condensación de las fibras musculares, ¿no? Como estas zonas más hipoecoicas, si bien no encuentro una ruptura en su eje transverso, lo que veo es estas hipercoicas y estas hipoecoicas, ¿no? Que no presentan datos de solución de continuidad, pero sí hacen ver la fibra muscular con una diferente distribución. Aquí hago que lo que hablábamos, esta parte comparativa, veo la parte muscular, que es esta parte donde el jugador refiere la molestia contra la contralateral, y vemos la disposición de ambas fibras musculares, ¿no? Entonces, esto nos dice que algo está pasando aquí. Si bien a lo mejor no puedo decir en ese momento hay una ruptura o va a haber esto, sí me doy cuenta que ante más grave sea la lesión, siempre encuentro más datos, ¿no? Desde datos con más infiltrados, con una disposición diferente de las fibras, y que me dice que a lo mejor la lesión va a ser una grado 2 o hasta una grado 3. Aquí saco un Doppler solamente para diferenciar y que no haya ningún sesgo. Al otro día le saco un nuevo ultrasonido, donde en este ultrasonido veo estos cambios, una mejoría obviamente en la fibra muscular, ya no tan hiperecoica, y en su eje. Posteriormente, bueno, pues tenemos todas esta parte transversal que nos dice que va evolucionando, corresponde con la clínica del jugador, aunque no presentaba todavía molestia, ya lo dejaba hacer más actividad, le empezamos a meter en la parte de rehabilitación, le empieza a meter trabajos de readaptación para ayudarle a una mejor evolución, y esta es al segundo día, ¿no? Este es su eje transversal. Si se fijan, vean cómo se ve la disposición ya normal, y este es en su eje longitudinal, y vean, a diferencia de las primeras, cómo se observa. Obviamente esto tiene que ver mucho con la clínica. Entonces, en ese momento decidimos que el jugador está para salir a campo, hacer trabajo de adaptación ya más en campo con el profesor y en la parte de rehabilitación de nosotros. Y este jugador juega el fin de semana 45 minutos sin ningún problema y sin haber tenido ninguna incidencia. Este fue otro caso interesante. Este caso yo creo que me llevaría a presentarlo en su totalidad, toda una conferencia completa. Pero bueno, fue un caso de un jugador que tuvo una lesión eh, eh, en un partido de liga donde tiene una ruptura de los fascículos anteriores del deltoideo, y este jugador, por cuestiones de mil factores, tiene que viajar a su selección, está mucho tiempo en su selección, él va con un diagnóstico de esguince grado 1, él regresa después de 10, 15 días
se le toma una nueva resonancia donde encontramos una lesión grado 2 de los ligamentos. Vamos viendo su evolución. Fue una evolución un poco tórpida, muy larga, porque este jugador fue en un periodo donde había muchos viajes al extranjero, un jugador donde en su momento no quería parar, continuaba entonces entre terapias, entre vendajes, entre pues tratar de hacer lo mejor que se podía. Bueno, pues persistía la inflamación, persistían datos de inestabilidad, y bueno, y sus viajes, ¿no? Constantes. Vemos cómo poco a poco va a haber una reparación, se va volviendo la reparación, y posteriormente vemos cómo va mejorando esta parte, esta cicatrización, ¿no? De la parte deltoidea, como lo vemos aquí, va mejorando, obviamente la inflamación y todo esto, pues bueno, persiste, y lo que al final vemos, y de los últimos estudios que yo le hice, bueno, es ver parte del tibial posterior, que fue lo que nos dio un poco de lata, ¿no? De que persistía a la carrera, sobre todo en el impulso, y lo que encontrábamos era esto, un pequeño infiltrado, ¿no? Alrededor del tendón, que bueno, entre masajes y terapia, fortalecimiento, fue cediendo, y bueno, al final de cuentas creo yo también que la parte de ultrasonografía en el caso de nosotros es muy importante, porque se conlleva mucho con la parte de rehabilitación, y esto nos ayuda sobre todo a tratar, en el caso actual, a tratar de prevenir lesiones. Entonces, esto en el caso de nosotros, afortunadamente hemos bajado la incidencia de lesiones musculares. Tenemos un protocolo muy instituido en el sentido de jugador que tiene una molestia, pasa directamente al servicio, se valora, se explora, se utilizan todos los medios, en este caso ultrasonido, se decide, no siempre uso el ultrasonido, hay momentos que dependiendo de la etapa en que estamos de entrenamiento, ¿no? No es lo mismo que me pase al inicio digamos, posterior a un partido, a que me pase muy pegado al otro partido. Obviamente el ultrasonido también tiene ciertas limitantes, y sobre todo para poder clasificar y poder decidir, bueno, pues a veces también hacemos esta parte de la utilización de la resonancia magnética. Y bueno, como dice el Chaco Jiménez, es triste que las lesiones no nos dejen enamorar a la afición con tu buen fútbol, ¿no? Les agradezco mucho y espero que les haya servido. Muy amable.